El terror invisible. Te estoy observando. Esa intrigante narrativa sigue los pasos de un psicópata silencioso que acecha a sus víctimas sin ser detectado. Descubre cómo la mente criminal opera detrás de la aparente normalidad y cómo sus víctimas intentan sobrevivir a la caza implacable. Amigos, en este video exploramos cada detalle de la mente de un asesino invisible, sus patrones, estrategias y cómo sus acciones afectan a quienes lo rodean. Prepárate para sentir tensión, miedo y sorpresa en cada escena. Amigos, pasemos a la historia completa. El mercado central de la ciudad estaba vivo desde temprano en la mañana, pero alcanzaba su verdadero caos al caer la tarde. El olor del pan recién horneado se mezclaba con el humo de las parrillas callejeras, mientras vendedores gritaban con fuerza para atraer a los clientes entre el tumulto de carros, bicicletas y transeúntes apresurados. Entre el bullicio constante, había un hombre que parecía no pertenecer al lugar, una figura que nunca cambiaba de posición ni de expresión. Siempre permanecía apoyado en un poste de luz antiguo, observando a la multitud con una paciencia inquietante, con unos ojos profundos que parecían leer más allá de la piel y el gesto. A primera vista, cualquiera lo habría considerado inofensivo, tal vez un trabajador cansado, un vagabundo o incluso un turista distraído. Nadie podría imaginar que tras esa apariencia tranquila se escondía una mente oscura, calculadora, capaz de transformar el miedo en un arma. Su mirada escrutadora recorría cada rostro con un interés que no era casual. Buscaba las señales de vulnerabilidad, un temblor en las manos, una respiración entrecortada, la tensión en los hombros. Buscaba el vacío, la soledad que gritaba silenciosamente en los ojos de la gente. Aquello que mostraba miedo o aislamiento se convertían en objetivos y cada encuentro fortuito con ellos era un juego silencioso para él. Esa tarde, entre la multitud, su atención se fijó en una joven llamada Laura. Caminaba sola con la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo con fuerza su bolso mientras miraba a ambos lados, como si estuviera huyendo de algo invisible. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y tristeza que inmediatamente captó su interés. El hombre sonrió apenas perceptiblemente, había encontrado a su próxima víctima. Laura continuó su camino, adentrando ya en el laberinto de calles estrechas del centro de la ciudad. El hombre la seguía a distancia, siempre oculto entre la multitud, usando cada sombra a su favor. Sabía exactamente dónde terminaría su recorrido. Conocía cada patrón de sus movimientos, cada instante en que bajaría la guardia. Para él, el miedo no era solo un sentimiento, era un arte, una herramienta de control absoluto. No necesitaba dañar el cuerpo. El alma era su objetivo. La mente era un campo de batalla donde él podía sembrar terror y confusión, dejando cicatrices que nunca se borrarían. El mercado empezó a vaciarse con la caída del sol y su presencia permanecía constante. Mientras los últimos compradores se retiraban, él siguió observando, como un espectador silencioso que absorbe cada detalle, cada reacción, cada tic nervioso que delatan ansiedad o temor. La ciudad, en su rutina inconsciente, continuaba ignorándolo. Nadie vería al depredador detrás de la sonrisa aparente, nadie sospechaba que cada mirada de miedo o duda era alimento para él. Cada gesto inocente se convertía en parte de su juego. Esa noche, Laura regresó a su pequeño apartamento sin notar que alguien la seguía de cerca, manteniéndose siempre fuera de su alcance visual. Dentro intentó relajarse, creyendo que la distancia la había protegido, pero el hombre no necesitaba entrar físicamente para causar terror. Observaba desde las sombras, medía cada reacción, estudiaba cómo la ansiedad se apoderaba de sus movimientos. Sabía cuando respiraba profundamente, cuando miraba hacia la puerta, incluso cuando sus ojos se cerraban para dormir. Cada instante era un cálculo perfecto. En algún momento, mientras Laura intentaba conciliar el sueño,
una nota apareció bajo su puerta, doblada con precisión y escrita con una caligrafía limpia y meticulosa. En ella solo había 4 palabras: «Te estoy observando». Al leerlas, Laura sintió que la sangre se le heló en las venas. ¿Cómo podía alguien saber su nombre? ¿Cómo podía alguien acercarse tan cerca sin que ella lo notara? El miedo se infiltró lentamente en su mente, un veneno invisible que la hizo sentir que cada sombra dentro de su apartamento podía ser él, cada crujido del piso o cada suspiro del viento, una señal de que estaba cerca. Intentó calmarse, pero el terror ya había echado raíces. Su cuerpo temblaba y la sensación de vulnerabilidad la envolvía por completo. El hombre desde la distancia observó cada reacción. Su silencio era su arma más poderosa. No necesitaba gritar, no necesitaba mostrar su peso. Su existencia misma, percibida o no, era suficiente para manipular y controlar. Sabía que la ansiedad podía deformar la realidad, que la mente humana podía traicionarse a sí misma cuando se enfrentaba al miedo invisible. Por eso nunca actuaba de inmediato. Disfrutaba del proceso, del crecimiento gradual del terror, del miedo que empezaba a devorar la tranquilidad de la víctima desde dentro. Al día siguiente el mercado volvió a llenarse de vida. La rutina continuaba, pero Laura se movía con una atención invisible, como si algo acechara cada paso que daba. Y por supuesto él estaba allí como cazadilla entre la multitud observando. Cada sonrisa que ella lanzaba, cada gesto distraído, cada momento de alivio era parte del juego que él había iniciado. La idea de ser vigilado en secreto era para él un placer absoluto. Ver cómo Almedo crecía sin necesidad de contacto físico le proporcionaba un poder incomparable. Su historia, en realidad, apenas comenzaba. La ciudad ignoraba que un depredador mental caminaba entre ellos, sonriendo silenciosamente mientras el terror se propagaba, invisible, pero eficaz. La rutina diaria, los rostros desconocidos, los niños jugando y los vendedores vendiendo, todos eran parte de un escenario cuidadosamente elegido por él, un escenario donde cada emoción humana podía ser manipulada, amplificada y transformada en terror puro. El capítulo terminaba con la tensión máxima. Laura se detuvo frente al espejo para lavarse la cara y sobre el vidrio escrito con un labial rojo apareció un mensaje que jamás habría esperado. ¿Sigo aquí, Laura? La realidad de que alguien la observaba constantemente, alguien que conocía sus miedos más íntimos, la sumió en un terror que no podría ignorar. Y mientras ella temblaba frente al espejo, el hombre, de pie a la distancia, entre la multitud del mercado, sonrió. Sabía que la primera pieza del juego estaba en movimiento y que desde aquel momento la vida de Laura ya no le pertenecía por completo. El mensaje en el espejo hizo que Laura retrocediera un paso, su respiración entrecortada y su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. No estaba sola. No lo había estado nunca. La idea de que alguien pudiera observarla, conocer cada uno de sus movimientos, cada pensamiento oculto, la hizo tambalear. Sus manos temblaban mientras intentaba borrar las palabras con el dorso de la mano, pero cada intento parecía inútil. El labial estaba fijado como si se hubiera impregnado en el vidrio y en su mente. La ciudad continuaba afuera, con su ruedo cotidiano, indiferente al terror que se gestaba dentro de aquel apartamento. Laura se sentó en el borde de la cama, intentando recomponerse, pero la ansiedad se extendió como una sombra. Cada sonido fuera de lugar, cada crujido del piso, cada susurro del viento a través de la ventana abierta, se convirtió en una señal de que él estaba allí, que la estaba observando, que conocía su miedo mejor que ella misma. Intentó llamar a alguien, a cualquier persona que pudiera ayudarla, pero sus manos no dejaban de temblar. El teléfono vibró la mesa y con un hilo de esperanza lo tomó. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla, proveniente de un número desconocido. No te escombas. Estoy más cerca de lo que imaginas. Laura dejó caer el teléfono al suelo, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. La presión sobre su pecho aumentó. No era solo un mensaje,
Era una declaración de poder, una confirmación de que alguien había atravesado la barrera de su seguridad y ahora jugaba con ella como un maestro con un tablero de ajedrez. Cada palabra estaba calculada, diseñada para crear paranoia, para corroer su confianza en sí misma. Esa noche, Laura decidió no dormir. Se sentó en el sofá, con la espalda apoyada contra la pared, los ojos fijos en la puerta principal y la ventana que daba al callejón oscuro. Cada sombra que se movía, cada luz que parpadeaba, se convertía en una amenaza potencial. Intentó concentrarse en pensamientos racionales. Tal vez solo sea una broma, tal vez alguien está jugando conmigo, no puede ser real. Pero la voz de la duda crecía en su mente, y con cada minuto que pasaba, el miedo se apoderaba más de ella. Mientras tanto, el espectador silencioso observaba desde lejos. Entre las luces parpadeantes del mercado nocturno y la sombra de los edificios, su figura permanecía inmóvil, apenas perceptible para cualquiera que pasara. Para él, cada reacción de Laura era un espectáculo delicioso. No necesitaba acercarse, no necesitaba tocarla. Solo con su presencia invisible podía corromper la mente de su víctima, sembrando veneno psicológico que se filtraba lentamente, como un río subterráneo que erosiona la roca sin que nadie lo note. El siguiente día, Laura decidió salir de su apartamento para hacer compras pensando que mantenerse ocupada y en movimiento podría distraerla. Sin embargo, a cada paso sentía ojos que la seguían. Cada rostro en la calle parecía cargar con un significado oculto. Miraba hacia atrás con frecuencia, pero no veía a nadie. Aún así, la sensación de ser observada persistía. Cada decisión que tomaba estaba teñida por la paranoia que el espectador silencioso había plantado en su mente. Durante la tarde, en la tienda de comestibles, notó un detalle inquietante. Un hombre de pie en el pasillo, parcialmente oculto entre las estanterías, mirándola sin ninguna razón aparente. Sus ojos eran profundos, penetrantes, y la forma en que la observaba hacía que Laura sintiera un frío que le recorría la espalda. Se movió hacia otro pasillo, pero él también cambió ligeramente su posición, manteniendo la línea de visión. Un miedo irracional la invadió. No era casualidad, no podía serlo. Al regresar a casa, encontró otro mensaje en su buzón, cuidadosamente colocado para que pareciera casual. Sé que sientes miedo. Eso es perfecto. La amenaza no estaba solo en las palabras, sino en la certeza de que alguien sabía exactamente dónde encontrarla, cómo afectarla, cómo manipularla. Su vida diaria comenzó a transformarse en un laberinto de precauciones, cada movimiento medido y cada decisión tomada con miedo. Incluso el acto de dormir se volvió imposible. Cada ruido nocturno se convertía en una alarma, cada sombra en un enemigo potencial. El detective Roberto Méndez, quien había comenzado a investigar casos similares en la ciudad, tomó conocimiento del patrón. Desapariciones recientes, víctimas que reportaban sensaciones de vigilancia constante, mensajes amenazantes y alteraciones psicológicas sin evidencia física de intrusión. Para él, este caso no era ordinario. Tenía todos los elementos de un predador obsesionado con el control mental, un psicópata que jugaba con sus víctimas desde la distancia, invisiblemente, utilizando su silencio como el arma más letal. Esa noche, Laura intentó dormir. Escuchó un leve crujido proveniente de la cocina. Su respiración se aceleró y se incorporó lentamente con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Cada segundo que pasaba sin movimiento confirmaba la amenaza. Su amante le decía que no debía investigar, pero la curiosidad y el miedo la impulsaban a mirar. Con cautela se levantó y justo cuando alcanzaba la puerta del salón, escuchó un susurro detrás de ella. No intentes escapar. Estoy más cerca de lo que imaginas. El terror se apoderó de cada fibra de su cuerpo. Esta vez no era un mensaje escrito ni un número desconocido. Era su voz, resonando en la habitación. Un sonido que parecía emerger de la misma oscuridad, de la nada. Laura corrió hacia la ventana y se asomó, pero la calle estaba vacía. Nadie. Solo el eco de sus propios latidos. El espectador silencioso había alcanzado un nuevo nivel de control.
Ahora su víctima no podía confiar en sus sentidos. Cada imagen, cada sonido, cada sombra podía ser una ilusión creada para manipularla. Su mente comenzaba a fragmentarse, incapaz de discernir la realidad de la ficción. El miedo no era solo emocional, era físico, psicológico y espiritual. Cada célula de su cuerpo reaccionaba al pánico. Mientras tanto, el detective Méndez recibía información de testigos del mercado. Personas que habían sentido la misma presencia invisible, miradas que la seguían sin razón aparente, movimientos entre la multitud que no podían explicarse. La evidencia empezaba a formar un patrón inquietante. El espectador silencioso no era un ladrón, ni un asesino ordinario. Era un maestro del terror psicológico, un arquitecto del miedo. Laura decidió que debía actuar. No podía dejar que su vida se desambrombara mientras el velador jugaba con ella. Buscó en su apartamento objetos que pudieran ser utilizados para defenderse. Cada segundo de preparación la hacía sentir más viva, pero el miedo seguía siendo un compañero constante. Sabía que cada movimiento podía ser observado, que cada decisión podía ser anticipada. Esa noche, mientras revisaba sus notas, encontró otro mensaje dentro de un libro que había estado leyendo. La mente asustada es la más fácil de moldear. Pronto te olvidarás de quién eres. Laura sintió un calofrío que recorrió todo su cuerpo. Comprendió que no estaba sola, que el juego apenas comenzaba y que el espectador silencioso no tenía intención de detenerse. Su objetivo no era solo controlarla, sino destruirla desde dentro, pulverizar su identidad y reemplazarla por miedo puro. Laura permaneció inmóvil, con la respiración contenida y el corazón latiendo como un tambor ensordecedor. La voz había atravesado la delgada barrera de su puerta y parecía resonar en cada pared de su apartamento. No había tiempo para pensar. Cada segundo que pasaba aumentaba la certeza de que él estaba allí, cerca, acechando, esperando el momento exacto para actuar. Su instinto gritaba que debía moverse, escapar, pero la mente le decía que no había escape posible. De repente, un ruido seco. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que rompió el silencio absoluto. Laura dio un paso atrás, tropezando con la alfombra. Un haz de luz del pasillo iluminó una sombra que se deslizaba con precisión absoluta, casi invisible, hasta desaparecer dentro del cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, un peso se abatió sobre sus hombros y la oscuridad la envolvió completamente. La presión de un brazo fuerte la sujetó mientras otra mano cubría su boca. El mundo se volvió negro y la respiración se volvió imposible. Su corazón golpeaba con violencia, intentando escapar de su pecho. El espectador silencioso la arrastró con cuidado y eficacia. No gritó ni emitió sonido alguno que pudiera delatarlo. Cada movimiento estaba calculado. Laura se debatía, pero su fuerza era mínima frente a su captor. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo alguien podía desaparecer de esa manera, sin dejar rastro, y tomarla tan fácilmente? Su mente intentaba encontrar explicaciones racionales, pero cada pensamiento era interceptado por la certeza de que estaba completamente a merced de este hombre invisible. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Nadie escuchó los gritos apagados, nadie notó la desaparición. El espectador silencioso conocía cada detalle del vecindario, cada rutina de la policía, cada callejón solitario donde podía moverse sin ser detectado. Todo estaba planeado con precisión. Mientras Laura luchaba, él la condujo hacia un vehículo oscuro, estacionado estratégicamente en un callejón cercano. La llevó sin prisa, disfrutando del terror que se apoderaba de su víctima, el miedo que corroía cada pensamiento, y la sumía en una desesperación absoluta. Durante el trayecto, Laura apenas podía respirar. El silencio dentro del coche era más aterrador que cualquier sonido. Sabía que cualquier intento de comunicación sería inútil. Él no respondía,
Solo observaba, midiendo cada reacción. Cada mirada suya, aunque fuera hacia cualquier punto, era parte de su juego, parte del veneno psicológico que estaba introduciendo en la mente de Laura. Después de un trayecto que pareció eterno, el coche se detuvo frente a un edificio abandonado. La estructura estaba cubierta de grafitis, ventanas rotas y polvo acumulado. Dentro, un silencio absoluto, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos mientras era empujada al interior. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ellos. Laura se encontró en un espacio amplio, oscuro, con paredes nudas, escombros dispersos por el suelo. El olor a humedad y moho la envolvió, reforzando la sensación de aislamiento y peligro. El espectador silencioso colocó a Laura en el centro de la sala. Sus manos seguían atadas con cuerdas resistentes, y un paño cubría su boca. Cada movimiento suyo era deliberado, calculado para mantenerla en el estado de miedo máximo. No necesitaba usar fuerza excesiva. La amenaza psicológica era suficiente. Colocó un espejo frente a ella, inclinándolo de manera que su reflejo captara toda la luz disponible. «Observa», dijo finalmente, con su voz tranquila y casi seductora. «Mira quién eres realmente cuando el miedo controla tu mente». Laura, temblando, trató de apartar la vista, pero su mirada se encontró con su propio reflejo. La persona que veía no era la misma que hace unas horas estaba en su apartamento. Sus ojos estaban llenos de terror puro, su postura rígida, su respiración entrecortada. Su reflejo se convirtió en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La primera semilla del control absoluto se había plantado en su mente. Durante horas, el espectador silencioso no la tocó físicamente, pero cada palabra, cada gesto, estaba diseñado para corroer la percepción de la realidad. Le habló de su infancia, de los traumas que Laura creía olvidados, de cada temor enterrado en lo más profundo de su memoria. Cada recuerdo se transformaba en una herramienta para manipularla, para destruir lentamente la confianza en sí misma. El cuerpo se puede defender, pero la mente es mía, murmuró. Al mismo tiempo, el detective Méndez seguía el rastro de Laura. Había recibido información de testigos del mercado y de vecinos que habían sentido la misma presencia invisible. Cada indicio apuntaba al mismo modus operandi. Un psicópata que no necesitaba violencia física inmediata, que utilizaba el miedo para controlar y destruir. Méndez sabía que cada minuto que pasaba era crucial. La vida de Laura dependía de su rapidez y precisión, pero también de anticipar la mente de un criminal cuya inteligencia era tan peligrosa como su frialdad. Mientras Laura luchaba por mantener la compostura, el espectador silencioso comenzó a caminar alrededor de ella, observando cada reacción, cada tic nervioso, cada respiración. No necesita fuerza bruta. Su poder residía en la mente de su víctima. Cada susurro, cada mirada, cada pausa estaba diseñada para aumentar la sensación de impotencia. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia la fragmentación de su identidad. Finalmente, la noche cayó sobre el edificio abandonado, y el mundo exterior parecía desaparecer. Laura estaba completamente aislada, y el espectador silencioso observaba con satisfacción el miedo que crecía en su interior. No había escapatoria visible. No había aliados cercanos. Todo estaba controlado. Mientras Laura intentaba analizar el entorno en busca de alguna posibilidad de escape, un sonido metálico resonó detrás de ella. Al girar lentamente, vio que una sombra se movía entre la oscuridad, y la voz que la aterrorizaba tantas veces susurró con calma glacial: «Ahora, la verdadera prueba comienza. Si logras salir de aquí, será solo porque yo lo permito». Laura permaneció paralizada en el centro de la sala. La voz del espectador silencioso resonaba en sus oídos como un martillo, penetrando cada pensamiento. Cada palabra era medida, calculada para desestabilizarla. No se trataba de violencia física inmediata,
El terror psicológico era mucho más efectivo, más cruel. Cada respiración suya parecía que él la controlaba. Cada parpaleo, cada movimiento de sus ojos era observado. A su alrededor, el edificio abandonado parecía un laberinto interminable. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían símbolos, dibujos y frases inquietantes, algunas tan crípticas que provocaban un malestar inmediato en la mente de Laura. Las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la noche, proyectando sombras deformadas que se movían con el viento. Cada rincón parecía contener secretos que el espectador había dispuesto cuidadosamente para intensificar el miedo. «Tu mente es mi territorio ahora», susurró desde la penumbra, acercándose lentamente mientras su silueta permanecía semioscura, casi invisible. «Tu mente me pertenece. Cada pensamiento tuyo me pertenece. Cada duda, cada miedo, todo está bajo mi control». Laura intentó calmarse, respirando hondo, tratando de recuperar la lucidez. Recordó los consejos de su terapeuta, la importancia de mantener la mente enfocada y racional. Pero el espectador no se detenía. Con una sonrisa sutil, comenzó a hablar de recuerdos que Laura creía enterrados, momentos de su infancia que nunca había compartido con nadie. Cada detalle era exacto, cada emoción invocada era real y dolorosa. Era imposible ignorarlo. El tiempo parecía distorsionarse. Lo que Laura percibía como minutos podían haber sido horas. Cada movimiento del espectador silencioso era calculado para desgastarla. Colocaba objetos a su alrededor, fotografías de desconocidos con los ojos llenos de miedo, frases escritas en los muros. ¿Se rendían? El miedo gana, no hay escape. Laura comenzó a sentir que su propia identidad se desmoronaba. Cada pregunta que se hacía a sí misma sobre quién era, qué podía ser y si realmente podría escapar, encontraba la respuesta en la voz de él. Dudas, miedos, desesperación. La psicología del espectador era clara: destruir la confianza de su víctima desde adentro. Mientras tanto, el detective Méndez había localizado finalmente el edificio abandonado gracias a un rastro de cámaras de seguridad y testigos del mercado. Sabía que debía moverse con cautela. Un enfrentamiento directo podía poner en riesgo la vida de Laura. Con un equipo reducido, avanzó sigilosamente por los pasillos, escuchando ecos de voces y movimientos. Cada sombra podía ser él, cada ruido podía ser una trampa. La tensión era máxima. Dentro, Laura, aunque atada, no estaba completamente derrotada. Una chispa de voluntad permanecía encendida en su interior. Sabía que su vida dependía de mantener la calma y buscar una oportunidad. Observaba los movimientos del espectador. Memorizaba cada patrón, cada gesto. Su mente, aunque aterrorizada, comenzaba a planear una estrategia de escape. Era un juego de paciencia. Cada segundo contaba y cualquier error podría ser fatal. El espectador, consciente de su resistencia, intensificó su manipulación. Colocó espejos estratégicamente en la habitación, haciendo que Laura viera su propio reflejo desde múltiples ángulos. Cada reflejo era distorsionado, proyectando una versión de sí misma consumida por el miedo. Mira cómo te destruyes por dentro. Este es tu verdadero rostro, Laura. De pronto, un ruido metálico resonó en la distancia. Laura giró la cabeza y por un instante vio una sombra que no era la del espectador. El detective Méndez había llegado al primer piso. Acercándose con cautela, el corazón de Laura latió con fuerza. Alguien estaba allí para ayudarla. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el espectador desapareció en la penumbra como si nunca hubiera estado ahí. El laberinto del edificio se convirtió en un desafío físico y psicológico. Laura comenzó a moverse con cuidado, arrastrándose y esquivando obstáculos, siguiendo la luz de la noche que entraba por las ventanas rotas. Cada paso era una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que él podía aparecer en cualquier momento, invisible, listo para intimidarla nuevamente. Mientras tanto,
Méndez avanzaba con su linterna, evaluando cada pasillo, cada puerta, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar la violencia del espectador. Su experiencia le decía que no estaba lidiando con un criminal común. Se enfrentaba a alguien que conocía la mente humana de manera extraordinaria, capaz de anticipar reacciones y manipular emociones a distancia. Laura finalmente llegó a una puerta que parecía conducir a una escalera. La abrió lentamente, tratando de no hacer ruido, y comenzó a subir. Cada escalón crujía bajo su peso y el sonido parecía amplificado en la oscuridad. La tensión era insoportable. En lo más profundo de su mente sabía que él estaba cerca, observando, sonriendo ante cada movimiento que ella hacía. Al llegar a un corredor largo y oscuro, Laura escuchó nuevamente esa voz que parecía provenir de todas partes y ninguna. Muy bien, Laura. Has avanzado. Pero recuerda, todo esto es solo el principio. Cada decisión que tomes me pertenece. Cada miedo que sientas es mío. El terror volvió a apoderarse de ella, pero esta vez acompañado de una determinación silenciosa. Sabía que debía mantener la calma y aprovechar cualquier descuido. Observaba los movimientos del espectador, memorizaba cada patrón, cada gesto. Su mente, aunque aterrorizada, comenzaba a planear una estrategia de escape. Era un juego de paciencia. Cada segundo contaba y cualquier error podía ser fatal. Mientras Méndez se acercaba a un salón grande, donde el eco de los pasos de Laura y los sonidos de la estructura en ruinas le indicaban que había alguien más ahí dentro. Preparó su arma, respirando con cuidado, listo para intervenir en el momento exacto. Sabía que cualquier acción precipitada podía ser fatal para Laura. Laura se encontraba al borde del callejón, con el corazón latiendo violentamente y la respiración entrecortada. La ventana rota que había alcanzado parecía su única vía de escape, y la luz de la luna iluminaba el frío pavimento debajo. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada pensamiento giraba entre miedo y determinación. Sabía que un solo error podría costarle la vida. El espectador silencioso había estado jugando con ella durante días, manipulando su mente, sembrando terror. Y ahora, en este momento crítico, debía confiar únicamente en su ingenio y en su voluntad de sobrevivir. Detrás de ella, la voz surgió nuevamente, desde las sombras que parecían envolverla por completo. ¿Crees que escapar es tan fácil? Te has acostumbrado al miedo, pero yo controlo cada movimiento tuyo. Laura tragó saliva y en un acto de valentía desesperada se lanzó al callejón. Cayó con fuerza, pero logró rodar y ponerse de pie, sintiendo que cada fibra de su cuerpo vibraba con adrenalina. Corrió hacia la calle, buscando un lugar donde el espectador no pudiera anticipar sus pasos mientras escuchaba sus palabras resonando como un eco que la perseguía. Cada calle, cada sombra, cada instante, todo está bajo mi control. El detective Méndez, que había seguido el rastro de Laura desde el edificio abandonado, apareció en la esquina del callejón. Su presencia fue un alivio inmediato para Laura. La seguridad física ahora estaba al alcance. Sin embargo, el verdadero peligro era invisible. El espectador silencioso no necesitaba estar cerca para manipular la situación. Sus métodos de terror psicológico habían dejado cicatrices en la mente de Laura que ninguna presencia física podría borrar. Mientras Méndez la guiaba hacia la seguridad de su vehículo, Laura notó que en la acera apenas visible había un pequeño sobre negro. Instintivamente lo recogió y lo abrió. Dentro solo había una fotografía. Era ella misma tomada desde su ventana la noche anterior, mirando hacia la calle mientras temblaba de miedo. Al reverso una frase: «Esto no ha terminado. Siempre estoy cerca». El aire se volvió más pesado y Laura sintió como un escalofrío recorría su columna vertebral. No importa cuán lejos estuviera físicamente, el espectador silencioso había logrado algo más profundo: control mental,
paranoia y miedo constante. Cada momento de tranquilidad ahora estaba teñido de la sombra de su presencia invisible. Méndez, consciente de la amenaza continua, comenzó a analizar el patrón del psicópata. Era evidente que estaba frente a alguien extraordinariamente inteligente, meticuloso y paciente. No actuaba por impulsos. Cada secuestro, cada manipulación psicológica estaba cuidadosamente planeada. La policía había sido incapaz de atraparlo hasta ahora porque su método principal no era la violencia física directa, sino la invisibilidad, la manipulación y el control mental. Laura, aunque exhausta y aterrorizada, comenzó a recuperar fragmentos de confianza. Sabía que el espectador buscaba quebrarla, pero también comprendía que debía resistir, mantenerse fuerte y consciente. Méndez la instó a narrar cada detalle, cada miedo, cada pista que pudiera ayudar a construir un perfil psicológico del criminal. Cada fragmento de información era crucial. La manera en que elegía a sus víctimas, cómo las estudiaba desde lejos, cómo manipulaba sus emociones a distancia y su estrategia de mantener el terror sin necesidad de contacto físico constante. Mientras analizaban los datos en la comisaría, Laura revisaba cada recuerdo de esos días de miedo intenso. Empezó a identificar patrones, sombras repetidas, sonidos, gestos que el espectador utilizaba para reforzar el miedo. Cada descubrimiento le devolvía un poco de control, y esa sensación, aunque mínima, era suficiente para darle fuerza. El psicólogo del departamento de policía confirmó lo evidente. Estaban frente a un maestro del terror psicológico, un predador que encontraba placer en manipular la mente humana sin necesidad de violencia física prolongada. Pero mientras planeaba en su próximo movimiento, una alarma de su celular sonó. Un mensaje sin remitente apareció. Me alegra verte viva, por ahora, pero nadie puede escapar de mí para siempre. Laura dejó caer el teléfono, sintiendo cómo nuevamente el terror se infiltraba en su mente. Aunque físicamente estaba segura, psicológicamente el espectador continuaba presente. Su juego no había terminado, la amenaza era constante y la idea de normalidad se volvió inalcanzable. Cada momento de paz estaba teñido de la sombra de su presencia invisible. Esa noche, mientras Laura intentaba dormir en un lugar seguro, escuchó nuevamente un sonido que la hizo tensar todo su cuerpo. Un crujido proveniente del balcón. Corrió hacia la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía, más fuerte que nunca. Era la marca indeleble del espectador silencioso, su habilidad de permanecer invisible, mientras su control sobre la mente de las víctimas crecía con cada segundo. El capítulo cierra con un suspenso absoluto. Laura, mirando hacia adentro, dice un reflejo, ve la silueta de un hombre que está detrás de ella, apenas visible, como un espectro. Al girarse, no hay nadie, pero la sombra permanece. La voz susurrante y suave atraviesa la habitación. No olvides, Laura, siempre estoy cerca y el juego apenas comienza.